Y bueno, vamos a analizar el mercado de valores, vamos a analizar la situación técnica del mercado como siempre lo hacemos. Y para esto, como siempre, me gustaría comenzar con el S&P 500. El S&P 500, el futuro del S&P 500, que es lo que es el parámetro que siempre tomamos para todo lo que tiene que ver con el mercado. Desde hace unas cuantas semanas les vengo hablando sobre los niveles más importantes para este índice. Vean cómo los 3.900 eran realmente la resistencia a superar, no lo podía lograr, ya que lo limpió la semana pasada. Pues bueno, tuvimos un máximo cercano a los 3.960. Vean cómo estos 3.960 coinciden con los máximos que había hecho apenas el 16 de febrero. La semana pasada, el día viernes, hubo una toma de utilidades intradía. Sin embargo, ya lo posteábamos en Twitter, mientras no perdía los 3.900, que ahora son soporte relevante, pues el mercado podía estar haciendo nada más un throwback, y eso es precisamente lo que parece ser que está haciendo. Generó mínimos sobre los 3.902 puntos en la sesión asiática, logró cerrar por los 3.930 puntos, y actualmente el día de hoy llegó a estar en 3.948 puntos, ahorita lo tenemos en 3.938 puntos. La zona idónea para efectos de cierre sería que respetara o que superara estos 3.940 puntos, y en definitiva la siguiente sería 3.960. Si tenemos un rally superior a esto, pues el nivel psicológico más importante definitivamente son los 4.000 puntos. 4.000 puntos sería el siguiente objetivo, en dado caso que el S&P 500 lograse superar estos 3.950 o 3.960 puntos. Y mientras no pierda los 3.900 puntos, pues bueno, podemos tener todavía expectativas de que en las siguientes semanas, siguientes días, podamos tener el mercado sobre esos niveles. En el caso del Nasdaq, el Nasdaq, pues como sabemos, ha sido el que ha venido arrastrando o deteniendo al mercado un poco. Logró aguantar la zona de soporte que les comentaba aquí sobre los 12.400 puntos. Esta zona que convergía con estos máximos que hizo en agosto y en octubre y luego en noviembre de 2020, vean toda esta zona que es el 25% de retroceso de Fibonacci. Toda esta zona fue un soporte relevante que el mercado respetó, pudo identificar y respetó, y ahora en el corto plazo, pues definitivamente parece ser que está lateralizando en precisamente sobre los mínimos del jueves y del viernes pasado, fueron 12.700 puntos. Ese es el canal lateral que está haciendo, 12.700 puntos y 13.100 puntos. Definitivamente, mientras no salga de esta caja, de este rango lateral, pues bueno, no podemos tener expectativas de nuevos máximos. Necesita superar estos 13.100 dólares para poder que convergen con esa media de 50 días para poder esperar que nuevamente cambie de tendencia en el corto plazo, y que pues en segunda busque, como el S&P 500, dirigirse a la zona de máximos históricos. Pues ahí están los niveles muy, muy claros para el mercado. Y conforme el S&P 500 se va acercando a máximos históricos, hay sectores o componentes dentro de su estructura que ya se empiezan a ver un poco sobrecomprados, un poco estirados. Por ejemplo, vean el caso del Jets que estaba comentando en un inicio. Todas las aerolíneas que tuvieron una caída brutal, espeluznante en la pandemia, que llegó a $11 y ahorita lo tenemos en 29 casi, triplicando su valor. Vean cómo esta zona de los $29 sería la zona donde estarían cerrando el gap, justo el gap bajista que dejaron en la crisis por esto del COVID el año pasado, en febrero. Justo la semana del 18 de febrero generaron un gap bajista que no lograron recuperar, y hasta ahorita podría ser una zona ahora de resistencia, pues al cubrir precisamente este gap. En el caso del RSI, vean sobre qué niveles ya se encuentra. Lo tenemos sobre 76 puntos, ya está bastante estirado. El sector energético también lo tenemos ya bastante estirado. Vean esta zona
por aquí de los 53 dólares. El XLE es una zona que respetó como resistencia. Vean, el RSI también quisiera salir, o pareciera que quiere salir semanalmente de su sobrecompra. Home Builders es una... Ha sido magnífico, se ha recuperado muy bien el sector de construcción de Estados Unidos. Nosotros ahí pudimos operar el XHB y su apalancado, el Nile. Le ha ido bastante bien, pero justo ya estuvimos saliendo entre la semana anterior y esta semana de estas posiciones, cobrándole, porque el mercado ya se ve bastante estirado. También vean el RSI mensual, vean las únicas ocasiones donde lo tuvimos así fue en enero de 2018, vean que estaba por ahí de los 47 dólares, posteriormente cayó a 30, y también lo tuvimos por ahí en mayo 2013, que también tuvo un ajuste menor, de 32 dólares se bajó a 27, entonces, pues bueno, podríamos esperar una especie de toma de utilidades o ajuste en el corto plazo en las constructoras de Estados Unidos. En el caso de las financieras, también presentan sobrecompra interesante. Vean cómo incluso se lograron detener sobre estos niveles de resistencia, sobre los 35 dólares, el caso del XLF. No estaría nada mal que tuviese algún ajuste que lo acercara sobre esta zona de los 31 dólares. Sería una zona bastante importante o bastante buena para comprar, en mi opinión. Pero pues vamos a ver que si logra llegar ahí. Y otra cosa es el VIX. El VIX, el índice del miedo, que como saben siempre estamos vigilando. Pues bueno, el índice del miedo está ya sobre los 20. Lo tenemos en 20.30, el día de hoy cayendo otro cerca del 2%, pero aunque históricamente, por lo menos desde el agosto 2020, estos 20 han sido soporte muy relevante. Vean cómo el índice llega a estos niveles y rebota, o sea, por lo menos recordemos en la pandemia cómo se fue brutalmente, estaba por los 14 y después se fue hasta más de 100 puntos. Pero bueno, ya post caída por el COVID, toda la zona de rebote fueron los 20. Ahorita una zona que quisiera destacar y que ya habíamos comentado también son los 19 bajos. Estos 19 bajos que sería básicamente cubrir el gap que dejó el VIX, el gap al alza que dejó después de que el mercado se desplomó por lo del COVID. Y aparte coincidiría con esta media semanal, esta media de 200 semanas, estos 19 bajos, 18 saltos, en nuestra opinión son un nivel bastante relevante y podría coincidir con que el S&P 500 llegue a los 4.000 puntos. Llega a 4.000 puntos, es una caída del 5% adicional en el VIX. Para mí haría sentido nuevamente adquirir cobertura sobre esos niveles de resistencia en el S&P 500 y de soporte en el índice del miedo. Y en el caso del dólar index, el DXY, pues bueno, también muy técnico. La semana pasada, como vimos en el resumen, pues tuvo un ajuste, pero en mi opinión bastante saludable, bastante normal respecto al movimiento, el patrón técnico que está haciendo. Vean cómo logra superar estos máximos por ahí de los 91.50. La semana pasada retrocede, esta zona de 91.40, 91.50 son soporte, lo respeta y el día de hoy sube a 91.83. Si sigue de esta manera, pues bueno, definitivamente esta zona de los 92.50 serían el siguiente nivel objetivo. Y en el caso del dólar contra el peso, pues haciendo lo propio también, al rebotar el dólar index, el dólar contra el peso, pues también tiene que hacer lo mismo. Como vimos en el resumen, acumula ya un 5% de ganancia el dólar frente al peso mexicano. Y pues técnicamente tiene muy marcado el soporte. En mi opinión, el soporte a respetar en el tipo de cambio son los 20.50. Estos 20.50, 20.54 más o menos, son soporte muy relevante para el tipo de cambio. Y entonces, mientras no perfore a la baja esos niveles, creo que las expectativas siguen siendo que podamos ver en las siguientes semanas, meses, días, el tipo de cambio cercano a los 22 pesos por dólar. En el caso del TLT, que son los bonos a 10 años, pues está muy marcada el nivel de soporte y vean cómo lo ha respetado pues bastante bien. Esta media que tenemos acá es la media de 200 semanas.
y estos niveles que de $135 más o menos son niveles de soporte muy relevante que al parecer fue donde hizo piso la semana anterior. Sería importante para el mercado accionario que respetara estos niveles para que suba los bonos, suba el precio de los bonos, baje el yield o baje el rendimiento de los bonos a 10 años y pues el S&P 500 pueda seguir subiendo. Y ya como último dato, un dato que ya que nunca hablamos de Europa, normalmente hablamos nada más de Estados Unidos, nos está llamando la atención lo que está haciendo el EWU, que es precisamente el ETF del Reino Unido. El Reino Unido, como sabemos, pues ha estado de cierta forma apestado por el tema del Brexit. Y pues, aunque ya ha venido recuperando niveles, por ejemplo, desde 19 ya está en 31 el ETF, pues realmente está muy rezagado respecto a lo que representa o comparativamente con Europa, con toda Europa. Quiero que vean cómo, si comparamos, sacamos un ratio dividiendo el EWW sobre el FES, que es el ETF de Europa. Quiero que vean que se ubica cerca de mínimos históricos, es decir, por cada EWU o cada Reino Unido equivale a 0.7 el ETF de toda Europa. Entonces, si a ustedes les interesa operar algo europeo, pues en nuestra opinión el Reino Unido presenta valuaciones atractivas.